Buenas tardes. Llegamos hoy ya a la última sesión de estas 10º jornadas de divulgación científica. Y para clausurarlas, pues si me permiten, me gustaría hacer una pequeña reflexión. A lo largo de esta semana creo poder afirmar que todos hemos aprendido algo más sobre la situación actual de la investigación más puntera en numerosos campos de la ciencia: la bioingeniería, la botánica, la entomología, la eficiencia energética, el medio ambiente y hoy la bioquímica y la biotecnología. Si nos preguntamos cuál ha sido el hilo conductor de estas jornadas, podríamos pensar que la biología, que es hoy en día una de las ciencias más de moda. El prefijo bio se aplica a muchas otras disciplinas, puesto que la vida es un proceso muy complejo en cuyo estudio cabe la física, la química, las matemáticas, la ingeniería y un montón de ciencias más. Creo que en este comienzo del siglo XXI hemos iniciado el camino hacia el conocimiento más profundo, por decirlo de una manera un poco poética, ¿no?, de los misterios de la vida y de los seres vivos. Y los avances en ese conocimiento nos llevarán sin duda a desarrollar tecnologías sorprendentes, como las impresoras de piel de las que nos hablaba Jorcano el lunes. Yo personalmente he extraído de estas jornadas una conclusión: el mundo es cada día más complejo y más interdisciplinar. Por eso la búsqueda de conocimiento y de soluciones a los problemas que se le plantean a la humanidad debe de ser cada vez más afrontada desde múltiples perspectivas, desde todas las áreas de conocimiento. Y la colaboración, como también nos decía Charo Eras el miércoles, de físicos, químicos, biólogos, matemáticos, ingenieros, periodistas, abogados, es fundamental para que nuestra sociedad siga avanzando en el conocimiento y, por supuesto, en la aplicación de este conocimiento a través de todos los oficios y profesiones. Ya nuestro ilustre fundador, Gaspar Melchor de Jovellanos, que fue adelantado a su tiempo en muchos aspectos, fue un hombre multidisciplinar: escritor, político, pedagogo, botánico, muy ilustrado, al que siempre movió el hambre de saber y la curiosidad, pero también la búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad de su tiempo. Estas jornadas persiguen ese espíritu jovellanista: hacer accesible el conocimiento científico a toda la sociedad y difundir la cultura. Sin duda, el Proces se sentiría muy orgulloso de ver cómo en su querido instituto, cada tarde esta semana, un montón de gijoneses y gijonesas se han dado cita para escuchar a estos conferenciantes que de forma desinteresada nos han ilustrado sobre tantas cosas. No me queda más que agradecerles su presencia, pues sin ella estas jornadas no tendrían ningún sentido. Y por supuesto a todos los ponentes con los que hemos contado esta semana nuestra más profunda gratitud por su excelente y desinteresada labor de divulgación científica. Reitero de nuevo el agradecimiento también al Ayuntamiento de Gijón en nombre del Instituto, sin cuya colaboración no podríamos organizar año tras año las jornadas. Y ya solo me queda convocarles para la próxima edición y espero que sigamos disfrutando de su compañía. Muchas gracias. Bueno, Hilario ahora nos va a recordar, que algunos ya repetís, la página web que hemos creado de esta edición para que nuestro objetivo es que sigáis participando a través de ella, que nos enviéis sugerencias, comentarios y que mantengan las jornadas vivas a lo largo de todo el año, que no se queden aquí. Gracias. Yo voy a ser muy breve porque lo importante que hay que decir hoy lo tiene que decir el conferenciante, que es Federico Morán, pero de todas maneras quería recordar un poco esta página web que creamos este año. Fue creada hace unas pocas semanas con el objetivo de difundir precisamente las jornadas, ¿no? En esta página web, que bueno, se puede encontrar fácilmente poniendo, como ponemos todos en Google, jornadas jovellanos, divulgación, rápidamente aparece. En esta parte superior, en esta barra oscura, el menú principal, aparecen una serie de enlaces en los cuales primero es el origen. Aquí hay un breve relato de cómo surgieron estas jornadas. Ya se comentó el otro día, pero bueno, quiero recordarlo otra vez porque sin estas personas que voy a citar ahora
esto no hubiera sido posible, por tanto tenemos que agradecérselo desde el instituto, desde la dirección actual del instituto, que son José Luis Jorcano Noval, que estuvo en la conferencia del primer día, Juan José García Rúa, que fue director del instituto durante muchos años, el anterior a la actual directora, e Ignacio Guerra Plasencia, para nosotros Nacho Guerra, que lo tenemos aquí a mi derecha en la mesa, y que los tres fueron los verdaderos impulsores de estas jornadas que ya están consolidadas en la 10ª edición. Bueno, siguiendo con estos enlaces, que voy a ser muy breve, hay un enlace con la 10ª edición donde se resume estas jornadas actuales de esta edición. Hay un enlace con el programa, se puede descargar, el tríptico que tienen en la entrada es el mismo que se puede descargar aquí. Hay un enlace que aparece en los ponentes, resumo brevísimamente: José Luis Jorcano, que estuvo el lunes, Tomás Emilio Díaz, catedrático de Botánica, que estuvo el martes, Charo Eras, que la tenemos aquí. También tenemos que agradecerle su ayuda durante las 9 últimas jornadas, porque estuvo siempre ayudándonos, excepto en la primera. José Luis Viejo Montesinos, que lo tuvimos ayer, catedrático de Zoología, y Federico Morán, que lo tenemos hoy con la genómica. Hay otro enlace con los contenidos de cada uno de los conferenciantes: piel artificial, invasiones biológicas, energías renovables, el lenguaje de los insectos y hoy la era posgenómica. También hay un enlace con las ediciones anteriores. Si alguien tiene curiosidad por ver qué conferenciantes y qué conferencias hubo en alguna edición anterior, ahí están registradas. La ubicación para alguien que sea de fuera de Gijón y el contacto donde se pueden dirigir al instituto, sugerir, proponer ideas que nosotros agradeceremos si alguien las propone. Queremos que sea una página viva donde podamos ir actualizándola cada poco, que no sea una cosa fija que esté ahí. Y por último, tenemos aquí estos enlaces a las redes sociales. Hoy una cosa que no puede faltar. También aparecen los logos de, por supuesto, del Ayuntamiento de Gijón, que es el que nos ayuda tanto moral como económicamente, algo que también agradecemos, y los logos de las universidades o centros de investigación que participan en las jornadas: CIEMAT, Universidad de Oviedo, Universidad Autónoma y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Yo, por mi parte, nada más. Agradecerles que estén aquí. Está la sala llena, lo cual para nosotros es un orgullo. Y ya les dejo con Federico Morán, que presentará Nacho Guerra ahora mismo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Llegamos a la última de las sesiones de la semana, de las jornadas jovellanos. Anunciar que para el año que viene seguramente lo vamos a hacer en una partición de 2 semanas. Una semana 2 días y la semana siguiente 3 días. Lo digo para que no se extrañen, y es que teníamos la intención de que ustedes hicieran un poco los deberes durante el fin de semana, ¿no? Durante el sábado y el domingo, y entonces el lunes plantear una pequeña prueba. O sea que, no, es que como viene el calendario el año próximo, pues hemos pensado que a lo mejor sería eso más razonable el plantearlo de esa manera. Bien, voy a presentar a Federico Morán Abad, que es doctor en bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid, de la cual es además catedrático también de bioquímica y biología molecular. Ha sido subdirector general de la Fundación General de la Universidad Complutense y coordinador del área de ciencias de los cursos de verano que organiza esa universidad en el Escorial. Es fundador del Centro de Astrobiología, es una colaboración entre el CSIC y el INTA, que está asociado al centro análogo de la NASA de los Estados Unidos. Ha sido también director adjunto del Instituto Nacional de Bioinformática. Sus intereses en investigación se centran en la evolución molecular, el origen de la célula, redes metabólicas,
redes bioquímicas complejas, biología de sistemas, etc. Y ha trabajado con personas muy prestigiosas, como pueden ser, por ejemplo, el premio Nobel Ilya Prigogine, en la Universidad Libre de Bruselas, por citar uno de la primera época suya de postdoc, y con, por ejemplo, el profesor Ross de la Universidad de Stanford de California, en los Estados Unidos. Tiene varios libros publicados, numerosos artículos, como es habitual en todos los ponentes, y actualmente es secretario general de universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Nos va a hablar de la era posgenómica, de lo que se nos viene encima, que yo, por lo que he podido escuchar esta mañana en el instituto, cuando ha estado hablando con los chicos, con los guajes, pues me ha parecido interesantísimo, y yo ya tengo preguntas preparadas, o sea que no necesito escuchar esto, pero espero enriquecerme aún más con esto que nos propones hoy. Federico, cuando quieras, gracias. Seguro que reconocen eso. Es lo que veo desde el hotel, o sea que vienen mejor, sí. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, por la amable presentación, y bueno, espero que en esta, no sé si soy el yo creo que si hablo ¿se oye al final? Sí. Es que prefiero hablar así que no con un micrófono. En cualquier caso, si durante no se oyese o lo que sea, pues entonces cojo el otro micrófono y es más fácil. Bueno, yo voy a hablar de la era postgenómica, como comentaba en la presentación, del DNA a la biología de sistemas. Me voy a referir al DNA o ADN distintamente. Nosotros, yo tengo la costumbre de llamarle DNA. Mi maestro, el profesor Martín Municio, que con esto de las nomenclaturas era muy estricto, él siempre mantenía que esta molécula, el ácido desoxirribonucleico, tenía que llamarse DNA, porque es la formulación, no ADN, que sería la traducción al español. Entonces, en fin, permítanme que hay algunas diapositivas que están en inglés, pero bueno, como voy a ir comentando, el texto es lo de menos. Y en algunas otras he puesto traducción para que todo el mundo pueda seguir la charla. Bueno, yo creo que desde su descubrimiento, el momento que se descubrió la molécula y la estructura de la molécula portadora de la información genética, el descubrimiento que fue hecho por Watson y Crick en 1953, yo creo que el DNA, el ADN, primero decir que es una molécula larga, compleja, que forman nuestros cromosomas. Insistiré un poco más en esto para los que no tengan una formación bioquímica o de biología, pero es una molécula que se ha hecho y se ha convertido en un icono de nuestro tiempo. O sea, yo creo que la doble hélice famosa, que es la estructura del ADN, es algo que lo vemos en muchas cosas, desde tazas a camisetas o incluso en los mismos parques. Moléculas, esto es un parque, juegan los niños, donde tenemos la doble hélice con la paridad de las bases nitrogenadas que van formando
esa doble hélice. Es decir, se ha convertido en algo cotidiano. O sea, hablar de la doble hélice, aunque uno no tenga conocimientos de biología molecular, parece que es, bueno, pues todo el mundo sabe. O sea, aunque no hayas estudiado, a alguien le dices la doble hélice del ADN o la doble hélice del DNA y más o menos la gente sabe de qué estás hablando, aunque su formación no sea una formación de biología. Yo creo que este es un icono que ha inspirado a artistas, es un icono que ha inspirado a constructores y está en nuestra vida. Entonces, lo que yo voy a contar ahora es un viaje con muchas paradas que vamos a ir haciendo, que va desde que se descubre, desde luego el hito del descubrimiento de esta molécula viene precedido por otros hitos, los cuales no voy a entrar, como este es un diagrama un poco histórico, desde los primeros momentos de las leyes de la herencia. Ahí está dibujado Mendel, que estableció que había unas características que se heredaban de unas especies a otras. Evidentemente Mendel no sabía que eso era una molécula, o sea, se sabía que había moléculas dentro de los seres vivos, pero algo se transmitía, y eso algo que se transmitía evidentemente eran las características genéticas. Bueno, ya se establece más adelante, y desde luego cuando Watson y Crick determinan la doble hélice, lo que determinan es la estructura de la molécula, pero que ya se sabía que había esa molécula, ya se sabía que existían cromosomas, se sabía que esos cromosomas se dividían en el momento de la división celular para transmitir la información genética a las células según se van dividiendo. Lo que no se sabía era cómo estaba, qué molécula era, cómo funciona. Entonces esta doble hélice, esta paridad que existe, que es lo que se permite que una hebra vaya a una célula, la otra hebra a la otra, y por tanto luego al replicarse tengan la misma información genética, el mismo contenido genético, ese proceso de transmisión de la herencia genética de unas células a otras, pues se establece ese hito que he dicho antes en 1953. Desde entonces, pues se establece ya lo que es la genética. La genética pasa de ser, pues, transmisión de la herencia a llamarse genética molecular, porque ya se sabe que depende de una molécula y se puede establecer la secuencia de los genes y se pueden identificar genes asociados a enfermedades, a otras cosas. Todo esto es lo que llamamos la era de la genética. La era de la genética pues, puede transcurrir durante todos estos años hasta los años 90. Los años 90, un grupo de investigadores se plantean determinar el código del genoma humano. Y ese hito del código del genoma humano se ve, conseguido en el año 2000-2001. En el año 2000 se publica el primer borrador, prácticamente, del genoma humano, y en el año 2001 se publica ya el borrador, no el borrador, sino el código, es decir, la secuencia de todos los genes de los seres, de un ser humano estándar. Fijaros que, en esto insistiré más adelante, no todos tenemos los mismos genes, porque si no seríamos todos iguales. De hecho, ni siquiera los que tienen los mismos genes, como pasa en los mellizos los gemelos, son exactamente iguales, ni luego son exactamente iguales cuando crecen, aunque tengan la misma información genética. Como es evidente, cuando se habla del genoma humano, se está hablando del genoma de un humano estándar, es decir, de unas células de humano que son las que pero cada humano tenemos un genoma diferente. Entonces, muy parecidos, pero diferentes, por eso somos diferentes, entre otras cosas. Bueno, pues esto es un poco lo que ocurre en el 2001. En el 2001 se establece precisamente el código de la secuencia del genoma. Entonces, quiero, y por eso he puesto este chiste, estas son las portadas de la revista Nature Science, que establece esa publicación. Fijaros, cuando se habla de genoma humano no es el código genético humano. O sea, el código genético es una cosa que implica la transmisión de una información que está en los genes a otras moléculas para formar las proteínas. Eso es el código genético.
que lee cada 3 bases y las va traduciendo. ¿De acuerdo? Ahora, lo que estamos hablando aquí no es del código genético, es decir, lo que se secuencia no es el código genético humano, sino lo que se consigue es saber la secuencia, es decir, el orden que forman las 4 bases nitrogenadas, adenina, o sea, AGTC, bueno, ya, esto ya lo habréis oído hablar varias veces, de ellas, adenina, guanina, citosina, timina, que forman en un determinado orden todos los cromosomas de los humanos, que tenemos 23 pares de cromosomas, como bien sabéis. Entonces, esto es lo que se determina, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, este chiste es un chiste que apareció en la época y que, bueno, pues tiene esta gracia, con estos hackers y tal. ¿Qué es lo que pasa después? Una vez que se tiene el código del genoma digamos, estándar, lo que se plantea es conocer el genoma de otras especies para ir comparándonos, para saber cómo somos. Ya cuando se secuencia el genoma humano se habían secuenciado genomas completos de otras especies previamente, iniciando evidentemente por el genoma de bacterias, mucho más pequeños. Para que os hagáis una idea de números, una bacteria como E. coli tiene pues alrededor de 5 millones de pares de bases. 5 millones, es decir, A, G, T, C, así, hasta 5 millones. Y tiene un solo cromosoma que es circular. El genoma humano son 3,5 mil millones, es decir, estamos hablando de otra escala, mucho mayor. Y está repartido en 23 cromosomas, que al menos son circulares, que si nos olvidamos. Esto es más o menos para que sepamos de qué estamos hablando. Por un lado, estamos hablando de 3.500 millones de pares de bases, y en otro caso estamos hablando de menos número de pares de bases. Bueno, una vez que se sabe se termina este proyecto de genoma humano, muchos laboratorios con ese conocimiento tecnológico y ese desarrollo empiezan a tener el estudio de muchas otras cosas. Y otra de las cosas palabras que vamos a ver a lo largo de la conferencia es lo que llaman la metagenomia, es decir, la capacidad de secuenciar muchas especies diferentes y comparar genomas, y con esta comparación de genomas establecer árboles filogenéticos, saber filogenéticamente dónde están colocados unas especies u otras. Esto es lo que se llama... Entonces pasamos de la era de la genómica a la era de la metagenómica, donde lo que se plantea es secuenciar muchos genomas y se establecen, bueno, todo esto son el genoma del chimpancé, el genoma del perro, el genoma de, bueno, varios de peces, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, muchos genomas, incluso genomas antiguos o de dinastías detectados en momias, etcétera, etcétera. O sea, se empieza a tener toda una colección, claro, durante todos los años siguientes a la secuenciación del genoma. Pero ahí no acaba la cosa, sino que ya en 2009 se establece un proyecto, que es el proyecto que se llamaba de los 1000 genomas humanos. Es decir, ya no se trata de tener el genoma de un humano estándar, que es lo que se hizo del genoma humano, sino de secuenciar, es decir, de saber la secuencia exacta, que es diferente, de miles de seres humanos diferentes. Y entonces se establece un proyecto, que es el proyecto de los 1000 genomas, que ya, esto estamos hablando de 2010, excuso deciros que ya está superado. Ahora en el 2014, como decía esta mañana, se puede hoy en día secuenciar el genoma de cualquiera de los que están aquí presentes en una tarde, con una muestra de saliva. El genoma completo. No digo establecer unas características y ver si, en fin, si eres el asesino o no eres el asesino, con unos marcadores genéticos o indicadores genéticos que se pueden ver, en fin, esto lo hemos visto todas las veces, ¿vale? No, no se trata de eso, se trata de, con una muestra de saliva, poder secuenciar el genoma completo de cada uno de nosotros. Y eso es algo que viene a costar alrededor de los 10.000 euros.
Estamos ya hablando de algo que se puede hacer rápido y, hombre, 10.000 euros todavía es costoso. Es decir, nadie se gasta 10.000 euros así fácilmente, pero para los laboratorios y para este proyecto de secuenciación de 1000 genomas es algo que se podía hacer. Bueno, la tecnología, ahora indicaré más adelante cómo ha evolucionado de tal manera que podemos hacer esto, podemos tener el genoma de cada uno de nosotros si queremos, y tenemos el dinero para pagarlo, simplemente. Es una cuestión de qué. ¿Para qué sirve ese genoma? Eso es otra historia, que intentaré luego contar al final cuando hable de medicina personalizada, que es el final de la charla. Pero hasta ese momento todavía queda mucho recorrido. Vamos a volver al dogma central de la biología molecular, que es pues, centrarnos en por qué el DNA es tan importante, por qué el genoma es tan importante. Porque en él está la información genética de cada una de nuestras células. Esta información genética se transcribe en otras moléculas, también son ácidos nucleicos, que son los RNAs, son los intermedios. ¿De acuerdo? RNAs, a los que estáis un poco en el mundillo, sabéis que hay varios tipos, diferentes tipos de RNAs. El RNA mensajero, que es el que transmite la información para sintetizar proteínas, y hay otros RNAs que son incluso funcionales, tan funcionales como las proteínas, pero bueno, esto es otra historia. La idea es que el dogma central de la biología molecular nos dice que la información está en los genes, que se transcribe aquellos genes que se expresan, unos se expresan y otros no, en unas moléculas intermedias que son otros ácidos nucleicos, que son los RNAs, que una vez que salen del núcleo, en aquellas células que tengan núcleo, por las bacterias no tienen núcleo, pero es igual, se van al medio, al citoplasma de la célula, y ahí hay unas moléculas que se llaman ribosomas que leen este código y forman proteínas. Y esto que está ahí escrito, estas tripletes de bases A, G, T, C, bueno, que en el RNA se cambia la T por la U, por uracilo, hay un cambio ahí, pero bueno, son 4 bases, cada 3 codifican un aminoácido. Y eso es el código genético. O sea, la traducción de material genético a proteínas, la correcta, eso es lo que se llama código genético. Esto no voy a dar una clase aquí de biología molecular, porque entonces no echaríamos la hora en eso. Pero quiero ir diciendo cosas porque esto luego lo voy a utilizar más adelante. Entonces, el DNA es el importador de la información genética. Entonces, la cuestión es, una célula es evidentemente su ingeniería, su genética, es decir, si nosotros cambiamos el genoma de una célula, pues se expresa de otra manera, es decir, es fundamental para una célula expresarse su genoma, pero no lo es todo, ¿de acuerdo? Y no lo es todo de muchas maneras. La primera es porque, teniendo la misma información genética, unas células pueden ser de un tipo o de otro. Es decir, todas las células de nuestro organismo, de un organismo, de cualquiera de nosotros, todas mis células tienen el mismo contenido genético, todas tienen los mismos 23 cromosomas y todas tienen la misma secuencia. Si puede haber alguna mutación, si tengo por ahí algún tumor o algo mutando, pero espero no tenerlo, y todas las demás tienen la misma secuencia. Es decir, todas vuestras células tienen la misma información genética. Y sin embargo, no todas las células son iguales, porque no es lo mismo, no sé, una neurona, por ejemplo, del cerebro, que una célula de piel. No es lo mismo una célula de hígado que un eritrocito que va por la sangre transportando el oxígeno. ¿De acuerdo? O sea, es decir, ¿por qué unas células son diferentes de otras? Por eso, por la transcripción. Unos genes se expresan de una manera y esa célula es célula de ojo, y otros genes se expresan de otra manera distinta y esa célula pasa a ser célula de otra cosa. Entonces, aun teniendo la misma información genética, las células luego pueden ser totalmente distintas en un mismo organismo pluricelular, ¿vale? Somos los organismos pluricelulares, que no somos los más abundantes. Bueno, esa es la primera idea. Entonces, el DNA es el portador de la información, pero una célula es algo más que DNA. Esta es un poco la pregunta que hago y luego voy a intentar contestándola de alguna manera.
Cuando un gen se expresa y se codifican los RNAs y proteínas. Esto es lo mismo que estaba dispuesto ahí en la célula, pero más general. Se expresa en los genes, se forman RNAs y proteínas. Estas proteínas son, bueno, esto es una proteína, forman la estructura y los enzimas y las estructuras de la célula y hacen que esta célula sea funcional y funcione, ¿vale? Bueno, pues este funcionamiento de la célula, con su interacción con el ambiente, produce lo que se llama el fenotipo. Es decir, que el genotipo es la información genética y lo que luego somos cada uno de nosotros es consecuencia de la información genética, de la regulación, de la transcripción y de la interacción con el entorno. Por eso, dos genomas idénticos, como puede ser el de los gemelos, pueden luego conducir a comportamientos distintos. Al principio son muy parecidos, pero si un gemelo lo educamos en unas determinadas condiciones y otro en otra, con una dieta diferente, en un país diferente, pues son diferentes. O sea, pueden adquirir fenotipos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el ambiente es muy importante. Por tanto, primera lección, el genoma es importante, ahí está la información. Pero un mismo genoma puede conducir a cosas diferentes porque hay más cosas que hacen que sea una célula como es decir, hay más cosas que hacen que seamos un tipo de humano o otro tipo de humano, ¿vale? Esta es la idea. Entonces, por tanto, es el DNA o el ADN el que nos hace humanos, sin duda, sin duda. Pero la pregunta que vuelvo a hacer es, ¿pero está toda la información de un humano contenida en el genoma o hay algo más? Entonces, bueno, por supuesto, os voy a adelantar la respuesta. Claro que hay algo más, ¿vale? Acabo de decir que hay algo más, que es la interacción con el ambiente. El fenotipo no es una traducción del genotipo directa. Entonces, esto, que es la expresión del genoma, hasta que al final convierte en humano, hay muchas cosas, hay varias cosas más que hacen que un humano con el mismo genoma sea diferente y que el DNA nos hace ser seres humanos, pero hay más temas. Bueno, aquí tenéis las bases nitrogenadas y es otro esquema, otra forma de poner, digamos, un dibujo en esto. Vamos a ver qué es este ADN y para ello vamos a hablar de evolución. Primero, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que todas las especies que poblamos este planeta, todas, absolutamente todas, tenemos los mismos principios genéticos y bioquímicos. Es decir, todos estamos emparentados. Este es el profesor Christian Delieu, en la inauguración del Centro de Astrobiología, que estoy yo, un poquito más joven, como veis, pues. Y el profesor Christian Delieu, premio Nobel también del profesor Belda, que también que desgraciadamente falleció hace poco, 2 o 3 años. Cuando uno se hace una foto al lado de un premio Nobel, la saca siempre en la charla. Estaréis diciendo, esto lo tiene, pues para eso está. Pues, o sea, podría haberlo puesto esto mismo sin foto, pero con foto queda más guay. Me permitís esta vanidad. Bueno, el profesor Delieu es uno de los que establecieron, digamos, han contribuido en su trabajo durante muchos a entender y a explicar la evolución biológica y el origen de la vida. Ha trabajado mucho en esto que es el origen de la vida y yo algo voy a hablar. Es decir, la primera idea fundamental es que todos pertenecemos y procedemos de un mismo tronco común y por tanto compartimos unos mismos principios. Es decir, que desde las arqueas o las bacterias, cualquier bacteria de estas que nos pueden producir una infección, que nos pueden producir una mala infección o una buena infección, en fin, de todas las bacterias hasta los hombres, pasando por todos los distintos tipos, por las protistas, que son estas células que son eucariotas pero que son unicelulares, todos compartimos los mismos principios. ¿Y esos mismos principios qué son? Ácidos nucleicos con 4 bases nitrogenadas que se repiten en un código, en una secuencia genómica que es diferente la de unos y otros, unas moléculas
que se llaman RNA, que son también parecidas, algo parecidas con los mismos, unos proteínas que se forman con esa información genética que tienen 20 aminoácidos y solo 20 aminoácidos, y todos son los mismos aminoácidos, L aminoácidos, de los, bueno, sabéis que los aminoácidos pueden tener dos formas isoméricas, ¿vale? Bueno, pues desde las bacterias a las arqueas, a los hombres, en fin, todos, los secuoyas, los árboles, todo lo que es un bicho viviente, los líquenes, cualquier cosa viviente que nos encontremos en la Tierra, todos tenemos los mismos principios bioquímicos. No es sospechoso. ¿No parece que esto es sospechoso? Bueno, pues cuando uno compara estos principios y compara los genomas, comparando qué es lo que queda y que es común a todos, llega a un punto inicial que es lo que se llama el LUCA, que es las traducciones, las letras en inglés del Last Universal Common Ancestor, o sea, el ancestro común, último ancestro común universal. Antes de LUCA podía, no sé lo que pudo haber, otros, no sé, a lo mejor otras bacterias con otros aminoácidos distintos, otros ácidos nucleicos, lo que sea, no lo sé. En el origen de la vida no insistiré, eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos y estamos seguros es que todos estos, que somos todos los que estamos, somos muy parecidos. Pero muy parecidos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es sospechoso. Y claro, cuando uno va y analiza, pues es porque procedemos de un tronco común. Esta es la primera clave y la primera información que creo que es importante. Por tanto, la única vida que conocemos es la vida de la Tierra, la vida de la biosfera terrestre. La biosfera terrestre está infectada de vida, pero toda esta vida es muy parecida. Hombre, me diréis, ¿y qué tiene de parecido un secuoya con una rana? Pues, hombre, morfológicamente no, pero cuando uno va a las moléculas, no os podéis imaginar lo parecidas que son. Por tanto, esto es la primera idea que yo creo, o sea, ya van dos ideas, pero esta es la segunda idea. La segunda idea que quiero que quede clara es que todos los que poblamos la Tierra somos muy parecidos molecularmente, y la razón de que seamos tan parecidos es porque procedemos de un linaje común de células que fueron las que en un momento, estamos hablando de hace la friolera de unos 3.800, 3.600, 3.500 millones de años, 3.500 millones de años, que es cuando empezaron a formarse las primeras células en la Tierra. Y a partir de ahí se produce toda la vida. Bueno, cuando nosotros miramos qué es una célula, recordad que un ser vivo, una célula, nace, crece, se reproduce, y en los libros de texto antes decía y muere. No sé, los más mayores que hayáis estudiado, esto lo estudiaban. ¿Qué es un ser vivo? Pues es un ser que nace, crece, se reproduce y muere. Ahora, como uno se va a llamar con estas tres cosas, a mirar si hay seres vivos en Marte, a no ser que te encuentres un marcianito, le des 2 tiros y se muera, pues evidentemente va a ser difícil de reconocer, no sé, una forma que está pegada a una roca como vivo con esta elección. ¿De acuerdo? Estas son, digamos, las características de los seres vivos que nosotros conocemos, pero no nos sirven. Bueno, si en lugar de muere por ahí se evoluciona, yo creo que nos acercamos más a lo que realmente es un ser. Todos los seres vivos, las células procariotas, pero estas son las eucariotas, las células procariotas, que son las bacterias, y las arqueas, todas comparten eso. Incluso los virus comparten parte de eso. Los virus nacen, en realidad se forman, crecen, no se crecen, sí se reproducen y evolucionan. Evolucionan mucho, demasiado evolucionan los virus. Por eso son tan difíciles de combatir cuando son, digamos, enfermedades producidas por virus. Lo que no hacen los virus es crecer, porque se forman y ya está. No tienen metabolismo interno. Pero al menos de las 4 propiedades tienen 3. ¿Vale? Digo evoluciona y no muere porque no todos los seres vivos tienen muerte programada. ¿De acuerdo? Esto es algo que también creo que se debe saber. No entra dentro de esta conferencia, pero hago un paréntesis. ¿De acuerdo? Los seres vivos, bueno, muchos seres vivos, por ejemplo, las bacterias, pueden reproducirse y nunca se mueren. O sea, una bacteria se divide en 2, y hay 2.
De esas dos se dividen en dos y hay 4, y van dividiéndose. Y a no ser que uno les eche un saco de ácido sulfúrico, y entonces las queme y las destruya, eso no se muere naturalmente. Es decir, la muerte no está programada en muchos de los organismos que pueblan esto que veíamos antes, este árbol filogenético. ¿De acuerdo? La muerte está programada sobre todo en los seres pluricelulares, porque tenemos que reponer los tejidos, y sobre todo la muerte comienza cuando se inventa la reproducción sexual. Yo les suelo decir a mis amigos que el sexo nos ha traído a la muerte. Pero bueno, esto es una raza. Pero es así. La reproducción sexual es tan potente que hay que inventar la muerte para que los nuevos que van saliendo puedan seguir existiendo, porque si no, no hubiéramos evolucionado. Es decir, hay que morirse para que otros que tengan otras propiedades vayan viviendo. Esto no nos gusta a los humanos, pero es la verdad. ¿Vale? Bueno, por eso, digamos, el morirse no es una de las características de un ser vivo, esencial. Sí el evolucionar, la capacidad que tenemos de evolucionar es una característica esencial. Bueno, cuando uno tiene una célula pequeña, vamos a ver qué es lo que hace que una célula sea célula y esté viva. Y permitidme este esquema que lo dibujé una vez a mano y no he sabido hacerlo mejor. Tenemos una célula con sus cositas, una membrana con sus canales en la membrana, los iones que entran y salen, eso crean potenciales de membrana, todo lo que hace que una célula sea célula y funcionalmente funcione. Tenemos un núcleo, el núcleo tiene unas moléculas RNA, DNAs, etc. Estos DNAs se expresan, forman los RNAs, están aquí los ribosomas, las proteínas, todo lo que hace, como he puesto antes, una célula ser célula. ¿De acuerdo? Y esta célula, pues cuando le llega el momento, pues se divide y da 2 celulitas, hijas. Y las 2 celulitas dan otras 2 celulitas y así va evolucionando, y esto es cómo funciona una célula. Esto está vivo. Si nosotros le damos un pequeño golpe y nos cargamos esta célula y lo desorganizamos de esta manera, pasamos de algo que estaba vivo a algo que no está vivo. ¿De acuerdo? Fijaros, ¿qué información teníamos aquí? La información genética, que se traduce pues, en los cromosomas, la traducción, el RNA, la traducción a proteínas, en fin, esto es el dogma central, lo que he dicho antes, y es lo que hace que una célula esté. La información genética hace que esa célula funcione y se pueda dividir y pueda regenerar las proteínas y todo lo que tiene. ¿Vale? Sin embargo, aquí no tenemos tenemos esa información o no la tenemos. Aquí también tenemos esa información. Fijaros, pero además de la información explícita, tenemos una información que llamamos implícita, que podemos llamar epigenómica, que es la información que dice a cada cosa dónde debe de estar. Fijaros, esta información no está codificada, ¿verdad? En el genoma, en ningún sitio está codificado dónde tienen que colocarse las cosas. Está codificado los RNAs, y los RNAs dan proteínas, y las proteínas están ahí y dinámicamente se van ubicando en función de algo que tiene que estar previamente, que es la información estructural. Y si yo me cargo la información estructural, puedo tener, fijaros, en el momento justo de cargarme esto, tengo todo lo que tenía antes. Tengo ácidos nucleicos, tengo RNA, tengo proteínas, tengo todo. Y sin embargo esto no es capaz de reproducirse. Lo que tengo aquí es un amasijo de cosas que no funcionan. Esto no es un ser vivo, esto es materia orgánica, pero no está viva. Y nunca, nunca espontáneamente esto se va a organizar y se va a organizar ¡pum!, en una célula. Esto significaría resucitar, y no está en los seres vivos la propiedad de resucitar. Religiosamente no me meto, pero digo resucitar materialmente. ¿De acuerdo? Es decir, si esto espontáneamente no se va a organizar, una vez que hemos roto y nos hemos cargado la información 3D implícita, la información epigenética, lo único que tenemos es información genética, pero esa información genética no es suficiente para generar un ser vivo. ¿De acuerdo? Luego, insisto en la primera que dije, ya es tercer mensaje. La información genética es esencial, pero hay otra información que llamamos epigenética, que es
la que dice a cada célula dónde tiene que estar cada cosa, es decir, esta información estructural que también es necesaria para que un ser vivo sea ser vivo y siga funcionando como ser vivo. Sin esa información, el ser vivo no es un ser vivo, es un amasijo de materia orgánica, pero que no está vivo, no puede generar otros seres vivos. O sea, esto se degrada y ya está. ¿De acuerdo? En fin, vamos a para ponerlo un poquito más escatológicamente. Tenéis una rata, para no pensar en otra cosa. Cogemos a esa rata con un martillo y la apazurramos. Entonces antes teníamos rata viva, podía reproducirse, comer, etc. La apazurramos y que tenemos lo mismo que había antes, pero desorganizado, muerta. ¿Qué probabilidades hay de que eso que está desorganizado y muerto y despazurrado se organice otra vez en rata viva? Cero. ¿De acuerdo? O sea, en fin, lo que pasa a nivel molecular pasa a nivel, obviamente, también de los seres vivos. A nivel de seres vivos diferenciados, plurifocales, como puede ser la rata, un mamífero, en fin. Esto pasa también con una hormiga, una cucaracha, un insecto o, evidentemente, un ser humano. Desgraciadamente. Bueno, pues esto es la primera información que quiero. Tercer mensaje. El tercer mensaje es: hay más información en una célula que la información genética. Entonces, por tanto, cuando se transmite la información a la siguiente generación, se transmite no solo la información genética, sino también la información epigenética. Es decir, ¿qué le dice a esta célula dónde tienen que estar las cosas? Se lo transmite su progenitora. ¿De acuerdo? Es decir, para que una célula se forme, una nueva célula, tiene que haber otra antes que se divide en dos y da dos células. O hay otras que son por un poro, que sale y se forma una célula. Es decir, para que sea un ser vivo, tiene que haber un ser vivo antes, que es su progenitor. No hay generación espontánea de vida en la Tierra ahora mismo. Todo es proceso, en su momento, de la evolución. Y esto nos lleva a la siguiente historia. Entonces, cuando tengo una célula, ¿quién le da la información de la célula anterior que le da esa información epigenética? Y la pregunta es, bueno, ¿y a esta célula anterior quién se la transmite? Pues la anterior. Y a la anterior, la otra. Y a la otra, la otra. Y así, ¿hasta dónde? Hasta el origen de la vida. Es decir, tenemos la vida, no es una foto fija de lo que tenemos en un momento determinado. La vida, que eso sería la genética. La epigenética no se puede entender si no es como una película. Es como alguien que ve el último fotograma de una película y quieres enterarte de todo. Pues no. Para entender una película hay que verla entera. Pues lo mismo pasa con la vida. No se puede explicar la vida si no es en el contexto de la evolución. Y la evolución es algo que dinámico en el tiempo, que se origina en un determinado momento, evoluciona y va transmitiendo información genética y epigenética. Bueno, no quiero seguir dando la lata con esto, pero es que esto es interesante para otras cosas que van a venir después. Siguiente tema. Todos estamos emparentados. Primero. Entonces, lo que es cierto para una célula debería de ser cierto para un ser pluricelular. Creo que lo he dicho de una forma o de otra. Y por tanto, si es así, esto implica también a los seres humanos. Entonces, veamos un poco algo de evolución, como decía antes. La vida aparece en la Tierra hace 3.800 millones de años aproximadamente. No creo, esto es una cosa aproximada. Claro, también aproximadamente se dice que el origen del universo, el Big Bang, esto parece que todos estamos de acuerdo, que en un momento se originó el universo, una gran explosión que llaman el Big Bang, hace unos 13.000 millones de años. También es una cosa aproximada. El sistema solar se forma como consecuencia de la explosión de una estrella anterior que había, supernova probablemente, que genera toda una masa, unos discos de masa, y eso ocurre hace unos 5.000 millones de años. Ahí se forma el Sol y un montón de masa y otra masa alrededor. Prácticamente toda la masa del sistema solar está en el Sol. ¿Vale? Y quiere decir, ¿no? 99,99999% de la masa del sistema solar es el Sol. Y luego los planetas, pues es un poco más, ¿vale? O
sea, a pesar de que pensemos que la Tierra es bien grande y que pesa mucho y que Júpiter es bestial y tal, si lo comparamos con el Sol, no somos nada, ¿vale? Entonces, la masa, pero bueno, se forma el Sol y se forman los discos y eso va formando los planetas. Bueno, pues esos planetas, uno de ellos pues es la Tierra, y hace unos 4.000 millones de años la Tierra empieza a enfriarse. Es decir, al principio es agregación de materia, de disco, digamos gravitatoriamente va agregando la materia que está en esa zona gravitatoria de influencia de la gravedad, se va formando la bola, esfera terrestre, y con temperaturas, bueno, de miles de grados, vamos a poner, ¿vale? Entonces, evidentemente con temperaturas de miles de grados, cuando la Tierra se forma, pues evidentemente no podía haber vida. O sea, no hay vida a miles de grados, no puede haber vida. La vida que nosotros conocemos, si nosotros ponemos esta sala ahora mismo a 2.000 grados, o a 3.000 grados, o a 100.000 grados, pues suelo deciros, no solo nosotros, las paredes, todo desaparece, desaparecemos, ¿vale? Y la vida, el enlace, lo que la vida está basada en el carbono, la química orgánica, etcétera, necesita unas temperaturas más bajas. Bueno, pues hace 4.000 millones de años aproximadamente la Tierra empieza a enfriarse y hay agua líquida. Luego ya estamos hablando de temperaturas por debajo de los 100 grados. Más o menos, ¿vale? Agua líquida. Y por tanto ya empieza a haber océanos, mares, lagunas, en fin, agua líquida en la Tierra, y la Tierra abunda en agua líquida, ¿vale? Bueno, pues prácticamente 2000, bueno, es todo, de todo, ¿no? Pero hay ya registros isotópicos en muestras de hielos de Groenlandia que en 200 millones de años, que claro, 200 millones de años en nuestra escala es mucho tiempo, pero en la escala del universo es nada. Fijaros esta escala, pues entre que se forma la Tierra, se enfría, pues a 3.800, aquí más o menos, empieza a haber ya registros isotópicos de carbono con el sesgo de actividad biológica. Esto es una forma de datar, de saber que un determinado depósito de carbono en una determinada roca, con un determinado hielo, tiene origen biológico y no origen simplemente mineral, no producto de la actividad biológica. Me preguntéis, bueno, si lo queréis me lo preguntáis después en la lectura, me preguntas si alguien tiene mucha curiosidad de esto, porque abriríamos paréntesis y entonces no vamos a los datos, ¿vale? Entonces, desde luego lo que sí sabemos es que a 3.500 millones de años ya había estromatolitos y cianobacterias. Ya sabemos, porque eso sí que hay fósiles, que ya tienen morfología de ser vivo, de cadena, de rosarios de células. Luego, fijaros, en este lapso de unos 250 millones de años, pasamos de una Tierra estéril, con solo materia química, pero materia química básica, a una Tierra donde ya empieza a haber vida. Es decir, vida que es parecida al cual no, es Luca, o sea, digamos, sucesores de Luca. Desde Luca está pues, más acá de estos. Estos ya son herederos del Last Universal Common Ancestor, del Luca famoso. Es decir, que el Luca se forma por aquí, por donde está esta raya, más o menos. Es decir, que la vida se forma en la Tierra y luego ya evoluciona. Luego empiezan las primeras algas, en fin, ya todo pasa hasta que llegamos nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, esto es más o menos la historia de la vida en la Tierra. Entonces, la cuestión es, con lo que nosotros sabemos de química y de física, porque claro, la vida ¿qué es? Es una consecuencia de reacciones químicas, físico-químicas, que organizan la célula de una determinada manera. Pues, ¿seríamos capaces de entender y de explicar cómo se forma la vida aquí cuando no la había? Porque desde luego se formó. Es evidente que estamos aquí. Luego, es evidente que la biosfera terrestre está llena de vida. Luego, la vida se formó. Es también evidente, bueno, es todo lo evidente que no quiera creerse de la ciencia, ¿no? Pero si uno dice, es que yo no me creo en el Big Bang, pues ya está, no hablamos más. Pero si nos creemos que hubo un Big Bang, si nos creemos que se formó el sistema solar en algún momento, si nos creemos que la Tierra en un momento, por aquí, 4.500 millones de años, tenía temperaturas de cientos de miles de grados, pues evidentemente ahí no había vida. Y sin embargo, en un momento determinado tenemos registros
ya que la ciencia nuestra de hoy en día nos dice que había vida, luego en algún momento se ha formado. Esa vida, ¿cómo se puede formar? Bueno, pues la idea es, podemos entender y podemos explicar la vida como se explica la química, es decir, claro, la física y la química tienen leyes generales, son procesos universales, voy a insistir en esto más. Sin embargo, la vida, la biología, lo que forma la biología no es universal, no tiene principios universales. Nosotros podemos decir cómo es la química en otro contexto. Por ejemplo, mirad, nosotros podemos formalizar las leyes de la gravedad. Y decimos, mira, esta es la mecánica clásica, el péndulo va así, y podemos decir, si yo tengo una piedra, tarda tanto en llegar, ¿por qué? Porque la aplico unas formas. Si me voy a Marte y sé la gravedad de Marte, tiro la piedra y también puedo hacer el mismo cálculo. La misma física que funciona aquí, funciona en Marte. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? En Marte no hay una física diferente de la física de aquí. Pero a nivel del Marte, en el Sol o donde sea, la física es universal. Tan universal que nos permite, fijaros, hasta ahí, hasta el comienzo del universo, el Big Bang, y decir cosas que es evidente que nadie estuvo allí para verlo. Sin embargo, nos lo creemos porque es la forma que tenemos de, con fórmulas matemáticas y con teorías físicas, deducir todo esto. La física. Por ejemplo, las leyes de Maxwell del electromagnetismo, ¿no? Son leyes físicas que estoy seguro, y estamos todos seguros, que el efecto electromagnético que forma un campo en la Tierra, pues si nosotros nos vamos a Marte va a pasar igual. O sea, es que no hay diferencia, ¿vale? Bueno, la prueba de que pasa igual es que mandamos robots, mandamos cacharros que funcionan con electricidad y funcionan en Marte igual que aquí. Si en Marte hubiera otras leyes de la física, pues se pararía, no funcionaría. Luego es evidente que esa física es universal. Y esto pues, nos lleva también a la unificación, a esto que vamos a entrar en teoría de partículas. La evolución y la física que conocemos nos permite explicar que hubo un Big Bang, que hubo una ruptura de simetría inicial, afortunadamente, lo que era pura energía se separó en energía y materia, empezaron a aparecer las partículas elementales, o lo que forman las partículas elementales, los quarks, en fin, todas estas cosas. Y fijaros que además esto es solo el 4 o 5% de lo que conocemos, porque el resto es materia oscura y energía oscura que no sabemos ni lo que es. O sea que, pero bueno, esto por lo menos es lo que conocemos. Entonces, esto sí podemos decir cómo evoluciona hasta nuestros días. Y esto es la física. Y la física es una ciencia universal. Lo mismo podemos decir de la química. Cualquiera de los de la sala que sepa química dice, si yo quemo metano, ¿qué es lo que sale? Calor. Para quien no tiene metano, ¿sabes? Un hidrocarburo. Si quemo un hidrocarburo, ¿qué sale? Quema la combustión de oxígeno. Bueno, sale CO2 y agua. Y desprende calor. O sea, esto ocurre aquí, y ocurre en Marte, y ocurre en Saturno, y donde queréis que nos vayamos. O sea, esto es universal también. ¿Y por qué? Porque las moléculas reaccionan de una determinada forma y esto sabemos que es así la química. O sea, la química tiene unas leyes universales. Y por tanto, esas leyes universales funcionan en la Tierra, porque lo sabemos, funcionan en Marte igual y desde luego funcionarán en la Tierra primitiva. Es decir, la química, como la física, es universal en el tiempo y en el espacio. Por tanto, podemos irnos hacia atrás en el tiempo y decir cómo era la química, o cómo pudo ser la química en la atmósfera terrestre, si tenemos idea de qué moléculas había en la atmósfera terrestre. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de universalidad de la química. Tenemos el sistema periódico. En el sistema periódico no hay huecos, es decir, no podemos encontrar ningún elemento por aquí dentro. Hay elementos que se van a añadir aquí, pues al 103, al 104, 105, bueno, está por aquí, 118, o sea, hay elementos que se van añadiendo y tal. ¿Qué diferencia un elemento de otro? El número de protones del núcleo. Es la única diferencia. Y como el número de protones es un número entero, o tienes 5, o tienes 6, o tienes 2, o tienes 8, no puedes tener 2,5. Si tienes 1, eres hidrógeno. ¿No? Si tienes 2, eres helio. Si tienes 3, te llamas litio. Pero no puedes tener 3,5. En cuanto pases a tener 4, ya no eres litio, eres berilio. ¿Sabes? O sea, esto es así. El mundo está construido de esta manera. Y esto no es que sea una característica de la química de la Tierra.
Es una característica de la química del universo. O sea, el universo está formado por estas cosas. Bueno, la mayoría son helio y hidrógeno, por supuesto. La mayor parte. Y nadie duda de que no nos lleva a Marte, no vamos a encontrar un elemento nuevo que esté por aquí en medio. Porque no es posible. O sea, es absolutamente imposible. No va a haber elementos nuevos dentro de Marte si nos vamos y viajamos y hacemos un análisis profundo de los elementos de Marte. Lo que puede haber es moléculas, porque las moléculas son combinación de elementos. Por tanto, fijaros, en un momento del pasado nosotros no sabíamos esto, no sabíamos de química. Éramos en la época de la alquimia. La gente hacía experimentos y de esos experimentos salían cosas. Y se lo transmitían unos a otros, casi como manuales de brujería. ¿Por qué? Porque no se sabían las leyes de la química. Pero en el momento que se establece la teoría química, se acabó la alquimia. Ahora ya podemos predecir lo que pasa en una reacción, lo que va a pasar y por qué está pasando. ¿De acuerdo? Hemos pasado de la ignorancia de la alquimia a la ignorancia de la química. Pues la pregunta que yo me hago es, ¿no estaremos en lo mismo en la biología? ¿No estaremos en la alquimia de la biología y por eso no somos capaces de predecir cómo puede ser la vida por ahí fuera? Si es que hay vida. ¿Por qué? Porque no tenemos una teoría general de los sistemas biológicos. Y esto puede ser por las características esenciales de la vida, que es física, química, pero algo más, la vida. O puede ser que es que no tengamos un conocimiento y seamos alquimistas todavía. Porque los alquimistas ni se pensaban que pudiera haber una teoría del enlace químico y hubiera moléculas y cosas parecidas. Ellos sabían que reaccionaba esto con esto, hacía ¡pum!, salía humo y salía lo que fuera. O sea, reaccionaban y decían, apuntaban en el cuaderno, mezcla esto con esto y te da patatín. Bueno, ya está, pero no sabían por qué. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Qué vida conocemos? Solo una, la de la Tierra. Y además todos estamos emparentados. Solo tenemos un ejemplo. Pero es que también tenemos solo un ejemplo de química. Y sin embargo la química sabemos que es universal. ¿Por qué? Porque conocemos sus leyes. Entonces la cuestión es, ¿podemos conocer las leyes de la biología en tan profundidad como para poder decir si se diese vida en la Tierra sería, o en otro sitio sería así? Es decir, esto que he puesto antes es de Schrödinger, que es un famoso físico, pues una vez escribió sobre la biología. Y fijaros lo que dice ahí. Bueno, está en inglés, pero lo traduzco. Dice, la vida realmente sigue las leyes de la física. No puede ser de otra manera, que los sistemas biológicos, la vida, no sigan las leyes de la física. Pero parece que hay como otras leyes de la física que todavía no conocemos, que están ahí, pero que el día que las conozcamos, la vida será tan conocida y tan universal como la física. Esto es lo que venía a decir, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, no estaba desencaminado, pero por un lado yo creo que sí. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa si nosotros rebobinamos la cinta? Imaginaos que hacemos el experimento. No digo irnos a Marte, porque claro, no puede haber otras condiciones fisiológicas. Si lo cogemos la Tierra, como hace Superman, le damos vueltas para atrás hasta que nos venimos desde nuestros tiempos, vamos para atrás, a la origen de la vida. Rebobinamos la cinta. Eso es un experimento mental, obviamente no se puede hacer. Imaginaros, lo hizo Superman, pero pues Superman es Superman. Entender que no podemos hacerlo. Paramos la Tierra, la volvemos a dar vueltas atrás, la catástrofe que organizamos, no sacamos ni a Lois Lane ni a nadie. ¿Vale? Bueno, el caso es que, pero teóricamente, imaginaros un experimento que volviéramos a las condiciones iniciales y volviéramos a dejar esto evolucionar otra vez. ¿Vosotros pensáis que va a ocurrir lo mismo? Es decir, no tenemos forma de decir ni de asegurar que si volviera a empezar la vida, la historia de la Tierra, nosotros estaríamos aquí ahora. O ni siquiera si podría haber seres humanos en esta Tierra. Lo que sí seguro que habría es vida. Pero, ¿cómo? ¿Qué tipo de vida? ¿Y por qué estoy tan seguro de que eso? Pues bueno, porque conocemos la vida y conocemos... Bueno, esto es... o sea,
no habría, a lo mejor este es el sistema metabólico, es lo que estudiamos en bioquímica. O sea, yo cuando estudié bioquímica sabía esto de memoria. Ahora no, pero lo sabía. Y claro, si no lo he probado más. Bueno, el sistema periódico, la glicólisis y tal, esto lo he puesto ahí. Pero lo que quiero deciros es lo siguiente. ¿Por qué sabemos que habría vida? Pues lo sabemos porque, en definitiva, la vida es físico-química. Entonces, las leyes que conocemos de la física y de la química conducen inexorablemente a la organización que hoy conocemos como vida. Ahora, que sea exactamente la vida que hoy vemos, u otro tipo de vida, con otras moléculas, otros juegos de moléculas, eso podría ser. Pero desde luego que algún tipo de organización de la materia parecido a lo que hoy llamamos vida hubiera ocurrido o habría ocurrido, o en ese experimento hipotético de rebobinar la cinta, no os quepa la menor duda. Fijaros, hay mucho que conocemos de esto, no voy a entrar en detalles, pero por este esquema me vale. Fijaros, en el origen, cuando hace unos 4.000 millones de años, cuando estaba, pues sabemos cómo era un poco la composición de la cosa. Y eso se sabe de formas indirectas, desde luego viendo los hielos más profundos de la Antártida y otra serie de cosas en las cuales pues, el rastro de la atmósfera se ve en los depósitos de determinadas moléculas que había. Entonces había agua, por supuesto, CO2, nitrógeno, sulfídrico, hidrógeno, amoníaco, hidrógeno. Bueno, esto no había metano, pero podía haber algo de metano pues, como producto de algunos volcanes o alguna cosa que expulsaban metano. Pero básicamente la atmósfera es una atmósfera de gases. Estas son las moléculas que se forman, las más sencillas, que se forman con los elementos más comunes. El elemento más común, ¿cuál es? El hidrógeno. El siguiente es el helio, pero el helio es inerte, no reacciona. ¿Vale? Pero todos los demás, carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre, estos son los elementos más comunes. Y la mezcla entre ellos da estas moléculas. Y esto es aquí, y uno se va a Marte, mira la atmósfera de Marte y tiene lo mismo. Y eso sí lo sabemos, porque hemos mandado sondas a Marte, hemos analizado la atmósfera de Marte y tiene estas moléculas en la atmósfera. No tiene metano, metano ya os digo yo. Pero los demás sí. Aparte de cianhídrico, de ácido cianhídrico, que no debe ser bueno respirar. ¿Vale? Bueno, pues estas moléculas sabemos que se reaccionan entre sí para dar esto. Es decir, nosotros podemos reproducir esta química. La reproducimos en el laboratorio. Entonces, si somos capaces de combinar esto y producir aminoácidos, como por ejemplo la reacción de Miller, pues eso quiere decir que en un momento determinado esto pudo ocurrir también en la Tierra primitiva. Es decir, que en la Tierra primitiva, en un momento determinado, estas, por las reacciones, por rayos, en fin, por las reacciones del Sol, inducidas por catalizadores, por lo que sea, se reaccionan dando aminoácidos, azúcares, en fin, los ácidos nucleicos, las bases nitrogenadas, etc. Fijaros, ¿esto qué son? Los ladrillos de la vida. Entonces, esto no me cabe la menor duda, esto sí lo sé, que había esto. También sé que cuando pongo a reaccionar esto, da esto. Fijaros, en el centro de astrobiología, que hemos comentado antes que yo no sé si lo has comentado en la presentación, sí, el centro de astrobiología es un centro que iniciamos en Madrid, que pertenece al INTA y al CSIC. Bueno, pues en el centro de astrobiología hay un laboratorio de química prebiótica, le llamamos así. Y en ese laboratorio hemos reproducido las condiciones de la atmósfera de Marte. Y hemos, en un matrac, obviamente esto tiene que estar en una cámara con vacío, porque la atmósfera de Marte tiene poca presión atmosférica, eso se llama vacío, etc. Y la temperatura baja o alta, en Marte depende de si le da el sol o no le da el sol, las temperaturas varían mucho, pero bueno, lo hemos reducido. Hemos introducido electrodos y hemos producido chispas, como pudieran ser estos rayos, descargas eléctricas. ¿Y sabéis qué se forman? Aminoácidos. ¿Pero qué aminoácidos? Los que forman nuestras proteínas. Los mismos. Alanina, citosina, guanina, glicina, todos. No es casualidad. Pues eso nos da la idea de que seguro que en Marte hay aminoácidos. Los aminoácidos no son vida, ojo, son moléculas orgánicas, ¿vale? Pero es que no solo se forman aminoácidos, se forman también azúcares. De hecho, hay meteoritos que han llegado a la Tierra, bueno,
proyecto de Hutchinson, un proyecto muy famoso, que está cargado de aminoácidos, no tiene vida, no tiene ninguna forma biológica vida, pero tiene materia orgánica. Y entre esa materia orgánica están aminoácidos y azúcares. Ese trozo de meteoritos seguro es un trozo de algún asteroide, de un planeta, algo que en un momento determinado las reacciones de esa atmósfera produjeron eso. Es decir, los ladrillos de la vida sabemos que se forman sí o sí porque es ley física química. Y como os he dicho antes, la química es universal. Y si es universal, y esto lo podemos reproducir ahora en el laboratorio, sabemos que se reproduce de fuera. Y de hecho, cuando hemos mandado ahora las misiones que han ido a Marte, pues hemos encontrado materia orgánica, por supuesto. No hemos encontrado vida, pero una cosa es materia orgánica, es decir, productos de la química orgánica básica, y otra cosa es vida. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que en la biosfera terrestre toda la materia orgánica procede de la vida, porque no hay materia orgánica de origen inorgánico. ¿Por qué? Porque la vida la usa toda, ¿vale? Pero en un sitio donde no hay vida puede haber materia orgánica producto de reacciones químicas. Esto es lo que es. Bueno, pues esto en algún momento se organizó para dar ácidos nucleicos, proteínas y polisacáridos. Eso también sabemos reproducir en el laboratorio. Sabemos reproducir cómo aminoácidos se juntan y hacen cadenas de aminoácidos que se llaman péptidos o polipéptidos. Sabemos que las bases nitrogenadas también pueden formarse y pueden reproducirse. Tenemos toda la teoría del hiperciclo, de Manfred-Eigen, o sea, todas unas teorías, o sea, sabemos, no solo la teoría, sino sabemos toda esa física, ¿vale? Por tanto, podemos llegar aquí, es decir, a la formación de membranas. Lo mismo, si nosotros ponemos lípido en agua, se forman, y capas lipídicas se forman membranas. Si ponemos polisacáridos, lo mismo, si ponemos ácidos nucleicos, reaccionan. O sea, todo esto es reproducible, lo sabemos reproducir en el laboratorio y ya está. Ahora, ¿dónde está el problema? Aquí, en lo rojo. ¿De cómo todo esto se organizó para formar una célula? Pues no lo sabemos. La ciencia que hoy tenemos, nuestra ciencia, no es suficiente para, digamos, deducir esto, esa biología teórica que se necesita. Bueno, ¿qué herramientas tenemos para desarrollar y estudiar la química como la tenemos? Y paso ya, vuelvo a la parte más de la biología, de lo que estaba hablando antes de la genoma y la consecuencia del genoma, etcétera, etcétera. He hablado del origen de la vida en contexto de evolución. Esto ha sido una parte, y ahora pasamos a la segunda parte y vamos a ver un poco la teoría. Otro de los premios Nobel que han tenido algunas interesantes aportaciones en este campo es Sidney Gray. Él decía que el progreso en la ciencia dependería de las nuevas técnicas, nuevos descubrimientos y nuevas ideas, probablemente en ese orden. Es decir, se necesita una tecnología para descubrir las cosas y poder generar nuevas ideas. Yo quizás a lo mejor podía poner las nuevas ideas antes, pero esto es ponerlo en el orden que queráis, pero esos tres elementos son los que hacen prosperar la ciencia. Si no somos capaces de tener instrumentos que nos analicen la materia o instrumentos que nos vean, pues, telescopios, etc., pues no hubiéramos sabido cómo es el sistema solar o cómo es el universo que nos rodea. Pero necesitamos instrumentación. Y por supuesto, esto nos lleva a nuevos descubrimientos que en su conjunto nos lleva a nuevas ideas. Bueno, cuando estamos hablando de genoma y de secuenciación del genoma, ¿qué es la instrumentación clave? Los aparatos que son capaces de secuenciar. Y este es uno. Aquí empezó la historia. Con este tipo de aparatos eran capaces de dar unos 50 kilobases al día. 50 kilobases son 50.000 bases diarias. Os he dicho que hoy se puede secuenciar el genoma de un solo humano en una tarde. Y un humano tiene 3.500 millones de pares de bases. Con un secuenciador de estos a base de 50 al día, ¿cuánto hubiéramos tardado en secuenciar el genoma humano? Bueno, espero que sacar la calculadora y hacerlo, pero vamos a ver. Siglos, muchos siglos, no años, muchos siglos, miles de años. ¿De acuerdo? Claro, si en lugar de uno tenemos 1000, pues reducimos por 1000,
podemos ir en paralelo. Y si ahora tenemos 10.000, pues hacemos. Y esto es lo que hizo el proyecto Genoma Humano, utilizando este tipo de aparatos, pero muchos, y la idea de Craig Venter, que fuera tal, pues se consiguió mediante este sistema, el sistema de shotgun, es decir, romper la información magnética, secuenciarla y luego ensamblar. Esto es lo que es. El aparato, este tipo de cosas, no voy a entrar en la tecnología. Esto ya sí que me meto en otro paréntesis. Bueno, pues esto ha ido evolucionando. La segunda generación de secuenciadores ya son capaces de más cosas. Por ejemplo, estos ya son capaces de dar hasta 1,1 gigas al día. Gigabases. Esto se llama gigabases. La B es bases. ¿De acuerdo? Gigabases es lo otro era 1000, pues esto millones de bases. Es decir, esto ya podría dar 1,1. Esto en 3-4 días con este aparato podríamos secuenciar el genoma humano. Ya. Fijaros qué salto tecnológico. Pero la cosa no acaba. Fijaros, este, que es el tiene casi todos los laboratorios, esto lo he tomado del libro, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid. Este cacharro es una máquina de Solexa que puede dar 3 gigabytes en un día. Es decir, esto puede secuenciar el genoma humano 2 veces. Ya hemos dicho que era 3,5 gigabases del genoma humano, pues si esto da 3 por día, pues en 2 días, día y medio, día y cuarto, pues se puede secuenciar el genoma humano. O sea, ya tenemos capacidad de secuenciación mucho mayor de la que tenían en su momento. Pero la cosa no acaba aquí. Hay un chip que utiliza una cosa que se llama lo que se llama Ion Torrent, que lo que hace es ver cuando los protones se van incorporando en el DNA. Vosotros sabéis que el DNA es una doble hélice, lo he dicho al principio. ¿Y qué significa eso? Que tiene 2 cadenas que son paridad de bases, A se aparea con la T, la G con la C, y así van apareados, ¿vale? Cuando se divide la célula, se separa cada una de las hebras, y un trozo, una hebra va a un lado y otra hebra va al otro. Y hay una cosa que se llama polimerasa, una enzima, que lo que hace es reproducir la nueva hebra, de manera que aquí hace la copia de la cadena que se ha ido de este lado, y aquí hace la copia de la cadena que se fue al otro lado. Y tenemos 2 cromosomas idénticos. Si no metemos errores, eso se llama mutaciones. Si no metemos mutaciones, funciona. Bien. Pues esto es lo que hace este aparato, es un chip que, fijaros, cabe así en un dedo. Es cuando se incorpora y está la polimerasa incorporando una nueva base, es capaz de detectar los protones y los iones que cambian. Los protones sabéis que tienen que ver con el pH. Bueno, esto es el pH, esto que el pelo, el pH neutro, todo eso. Bueno, pues eso es la acidez. Bueno, pues eso produce los protones, que es la molécula de hidrógeno, el núcleo de la molécula de hidrógeno, que es un protón. Sabéis que el hidrógeno tiene un protón y un electrón. Bueno, si le quitamos el electrón, se queda en H+. Y ese H+, que es un protón, son capaces de detectar esos protones y entonces son capaces de saber qué bases se están copiando. Entonces, esto es capaz de secuenciar el genoma del humano en menos de una hora, en una hora. O sea, la cantidad de genes del genoma humano. Luego otra cosa es que, como secuenciamos trocitos, hay que luego empalmarlos y todas esas cosas que tienen su complicación computacional. Pero ya es computacional, no es técnica. La técnica nos permite hacer esto, por eso os decía que se puede ya secuenciar el genoma de una persona en nada. Es decir, tomo una muestra de saliva, precipito vuestro DNA, lo meto en un tubito, lo mando a Singapur o a Taiwán, en fin, los sitios donde hay grandes laboratorios de estos, y en una semana tengo vuestro genoma. Si lo pagáis. Está costando unos $10.000, pero si alguien tiene $10.000 en el bolsillo que quiera gastarse, ya sabe, es fácil. Ahora, luego, ¿qué haces con ese genoma? Eso es un problema. Bueno, ¿qué hacemos con los genomas? ¿Vale? Pues con los genomas podemos hacer. ¿Hacia dónde nos lleva esta tecnología? Primero, a metagenomics, es la capacidad de secuenciar no solo el genoma humano, sino el de muchas especies, y empezar a entender cómo es el mundo biológico. También podemos intentar buscar la posibilidad de sintetizar genomas artificialmente. Segunda cosa, de las dos voy a hablar. Y tercera, y esa es la última cosa que hablaré, la medicina personalizada. ¿Vale? Bueno, pues
de biología en la sala, o alguien que haya estudiado biología. Pero vamos, montarse en un barco como este, esto está pasando por debajo de la bahía de San Francisco, probablemente, y darse este paseo por todo, pasar Panamá, desde aquí, por allá, de los Sargazos, el Mediterráneo, bueno, todo esto, evitar este cuerno de África para que los piratas, no sé cuántos, toda esta historia bajara, y cada X tiempo cogían muestra marina, esa muestra marina precipitaban todo el material genético que había ahí, de todas las microorganismos que pudiera haber, algas, y todo lo que hubiera, y lo secuenciaban. Y con eso pues, han descubierto pues, miles de nuevas especies que no conocíamos, que están en el mar. ¿Vale? O sea, han aumentado nuestro conocimiento. Es por lo que se llama metagenómica. ¿Qué se puede hacer también? Metagenómica humana. Antes os decía, un humano no es solo su ADN. Pero no solo no es su ADN por esta idea que os decía de que se necesita también la información epigenética y además la interacción con el entorno. No. Es que un ser humano, cualquiera de nosotros, no somos un solo genoma. Tenemos millones de genomas con nosotros, que son todos los microorganismos que nos hacen vivir. Sin toda la biota que tenemos en el intestino, moriríamos en 3 días, deshidratados. O sea, no podríamos asimilar la comida. O sea, necesitamos todas las bacterias y microorganismos que conviven con nosotros de forma simbionte para ser los seres que somos. Y no digo a los humanos, no le pasa lo mismo a las ratas, le pasa lo mismo a los pulgones. Todos. Y digo los pulgones, de aquí tengo que ser algún de pulgones, porque yo he trabajado con las bacterias que viven en el abdomen de los pulgones. Son bacterias muy interesantes, por cierto. Por eso trabajamos. Bueno, pues el genoma humano no solo es, o sea, el ser humano no solo es el genoma humano, sino es muchas otras cosas que están. Entonces hay un proyecto que es el microbioma, es decir, determinar cuál es el microbioma del humano. Por ejemplo, este es un microbioma humano. O sea, es tomar muestras de todas las partes de saliva, de la nariz, de la piel, del intestino, de heces, o biopsias de la parte de la mucosa intestinal, de los genitales, de todas las partes. Y de cada una de ellas se hace un análisis de todas las bacterias. Y fijaros, cada color de estos es una bacteria distinta. Y estas son solo unas pocas de todas las bacterias que tenemos viviendo, bueno, bacterias, microorganismos, hay, sobre todo son bacterias, pero hay algunos. ¿Vale? No. La piel que nos hacen vivir, nos hacen ser humanos, nos hacen sobrevivir, porque sin ellas no podríamos vivir. Y esto se consigue, determinar esto, con la potencia de la secuenciación, porque lo que hacemos es tomar una muestra, precipitar el ADN que hay y luego secuenciarlo y clasificarlo filogenéticamente, identificar los organismos que hay ahí a base de la información genética. Por eso es tan importante la genómica, porque es la que nos permite hacer esto. También hay proyectos como el interactoma humano, que es todas las redes de interacción de todas las proteínas que están en nuestro metabolismo y tal. Esto le traigo simplemente para que veáis que ahora ya hay muchos omas, interactoma, todo. El oma es omics en inglés. Esto está ahí. Bueno, esto es el interactoma humano del metabolismo de los seres humanos. Entonces la pregunta que uno se hace es, si dispusiéramos una teoría general del sistema biológico, ¿podríamos crear vida? Ese es el siguiente punto. O sea, vale, nosotros con esta tecnología podemos decir lo que hay y hacer árboles filogenéticos y hacer todo eso, pero ¿podríamos con todo este conocimiento ser capaces, como 5 minutos más? Sí, vale. Con este conocimiento generar vida, bueno, pues esto es un poco lo que se planteaban en lo que es la biología teórica. Esto es, para mí, hay un libro que es Hacia una biología teórica, que es de Paddington, que para mí fue el libro que me lo leí cuando estaba haciendo la tesina, y es lo que me decidió hacer la tesis y luego dedicarme a esta lectura de esta libro. Este libro fue un libro pues, que se hizo pues, en el lago Como de Italia. La Fundación Rockefeller tiene una villa fantástica al lado del lago. Imaginaros aquí los alumnos, el profesor, esto es
cualquiera que le guste la universidad y la academia, vamos, mataría por estar ahí, ¿no? O sea, es una cosa fantástica. Bueno, pues de este, fijaros, hubo una serie, pues mira, Red Barrington, Renington, Howard Patty, Lewis Walker, Marion Smith, Kevin Smith, Brian McElary, con el que yo he trabajado también, Stuart Kaplan, todos estos seguro que los conocéis. Son nombres que pues todos estos cabezas pensantes se pusieron a pensar si podíamos trabajar en una teoría general de sistemas biológicos que nos permitiera resolver el problema de si vamos a un sitio y encontramos vida, cómo puede ser y cómo podemos identificarla, sobre todo trabajar en la vida nuestra. Otra de las aproximaciones es la computacional, y esto es la vida artificial. Langton, que es el que propone esta teoría, dice, si yo puedo reproducir las propiedades de la vida no en el laboratorio, sino dentro de un ordenador, pues puedo generar mundos y ecosistemas artificiales dentro del ordenador que tengan las propiedades de los sistemas biológicos. Y esto es lo que se llama artificial. Bueno, no voy a tampoco entrar, vamos a pasar de prisa. Y vamos a la biología sintética. La biología sintética es la que es capaz de construir o intentar construir partes de la vida, o la idea es poder construir sintéticamente vida. Bueno, ahí voy a ir más deprisa porque esto ya es... La vida sintética, pues lo que intenta es reproducir genomas. De nuevo, Venter se propone sintetizar un genoma, y lo hace. Lo primero que hace es, bueno, esto es la compañía Sintia, bueno, paso de ello, y es decidir cuál es el genoma mínimo que puede tener una bacteria para poder sobrevivir. Y coge una bacteria, le va quitando genes hasta que encuentra que por debajo de 240 genes aproximadamente no hay bacteria que viva. Hay genes que son esenciales. Y esto es una bacteria pequeña, es una bacteria que tiene medio millón de pares de bases, 500.000. O sea, es muy pequeño, ¿vale? Bueno, Craig Venter hace este proyecto, esto es en el 2030, que es la síntesis ab initio del genoma mínimo, es decir, ab initio quiere decir pegándole una a una todos los genes. Y lo que hace es esto, ensamblar los trozos en un genoma y ver que funciona. O, más complicado todavía, es decir, coger un sintetizador, esto se ve mejor aquí, y sintetizar oligos en el orden adecuado, fijaros, estos son secuencias, pegarlos y una vez pegados meterlos dentro de una bacteria. Y la bacteria funciona. Pero fijaros, sintetizas un genoma que en realidad es una molécula grande, compleja, pero es una molécula. Y la metes dentro de una bacteria, a la cual has quitado su genoma. Y la bacteria funciona, se reprograma con el nuevo gen, con el nuevo material genético. Pero necesitas la bacteria, digo, si tú ese genoma lo dejas en un tubo de ensayo lleno de cosas, no se forma, no hace nada, ¿de acuerdo? Necesitas la información epigenética, que la tienes en el envoltorio, que es la bacteria, ¿vale? Es decir, le quitas a la bacteria su material genético, metes otra, se reprograma y funciona, pero necesitas el envoltorio. Por eso, aunque Craig Venter decía he creado vida, yo creo que estaba lejos de crear vida, y creo haberlo demostrado en toda esta charla, ¿de acuerdo? Estaba lejos de crear vida. Bueno, sigo muy rápidamente. Esto es lo que antes era la ingeniería genética, ahora somos capaces de síntesis de genomas completos, es un poco resumen de lo que acabo de decir, y en 5 o 10 años seremos capaces de, con la biología integrativa, la biología de sistemas, ser capaces de entender en su conjunto. O sea, estamos ya muy cerca de lograr esa idea romántica de la biología teórica, de ser capaces de entender y cómo se estructuran las cosas. Con esto, pues, ¿qué hacemos ahora con la vida o lo que conocemos de la vida? Pues, con todo esto que conocemos, voy muy deprisa porque esto es hablar de los problemas del tratamiento de datos, lo que se llama Big Data, porque estamos haciendo mucha información, pero con toda esta información, esto me quedan 3 caracteres, o sea que yo más o menos, según mi reloj, llevo 1 hora 15 minutos, o sea, dame 5 minutos para rematar. Es lo que decía al final. Toda esta información, todo este manejo de los datos y de los Big Data nos puede llevar precisamente a cosas útiles para nosotros directamente. Porque una cosa es lo que estaba hablando en el campo teórico, la biología teórica, etc. Y también hay cosas aplicadas y útiles, como es por la medicina personalizada. Cada cáncer es distinto y si
somos capaces de secuenciar, este es un proyecto, de un montón de cánceres distintos, ver cómo son las mutaciones de esos tipos de cáncer y cómo nos conducen a unas determinadas, cómo responden a unos determinados tratamientos u otros, pues podemos ser capaces de atajar y digamos, de curar realmente pacientes que tengan determinados tipos de cáncer. Esto es, ahora mismo, muchas veces la quimio se da, bueno, no se da al tuyo, se da sabiendo información. Pero si supiéramos la información personalizada del tipo de mutación, del tipo de tumor, seríamos más acertados con el tratamiento de quimio, con el tratamiento de radioterapia o con los tratamientos necesarios. O sea, la medicina personalizada nos tiene que llevar de ir a una medicina como antes, que se probaba en unos pocos, se probaba en un grupo, se testeaba en otros y luego se daba a la población todo lo mismo. Les voy a decir un ejemplo más tonto. En este sitio he trabajado yo también en este proyecto en mi colaboración con la gente de Stanford. El Sintrón. No sé, seguro que hay gente en la sala que está tomando Sintrón. Se toma como anticoagulante. Pero tiene un problema. Si te tomas mucho, te puedes desangrar. Y si tomas poco, no es eficaz, se forman coágulos y entonces te pega. Entonces, cualquier persona que haya tenido o un stent, o un infarto, o una arritmia, o alguna distorsión cardíaca, sobre todo ya cuando pasas una determinada edad, pues el tratamiento con anticoagulantes, Sintrón o algunos otros distintos, es ¿cómo se dosifica el Sintrón? Por un sistema de prueba y error. Primero te dan un poquito y vas al día siguiente, te miran la coagulación, otro poquito más, y así. Se va ajustando poquito a poco. Esto es una chapuza. Es una chapuza. Fijaros, nosotros tenemos un... Bueno, esto es un proyecto que está todavía probándose en Estados Unidos y tal. O sea, sabemos las moléculas ¿por qué a unos les coagula más y a otros les coagula menos? Pues por los componentes de los elementos de coagulación del sistema de complemento y sistema de coagulación de la sangre. Y eso lo sabemos. Y sabemos, por genética, yo puedo analizar esos componentes de cada uno de los pacientes y puedo predecir mediante un modelo la respuesta y puedo predecir la dosis sin necesidad de ir poquito a poco y haciéndole ir todos los días o todas las semanas al pobre paciente. Y desde el primer día tener su dosis. Este es un ejemplo. O sea, en el futuro pues tú verás su genoma y dices, este es mi genoma, dame la dosis adecuada del fármaco que necesite. Sintrón es un ejemplo, pero es que hay muchas cosas más. ¿De acuerdo? No voy a decir más, pero todo lo que tiene que ver. Y este es un poco el futuro. Bueno, ciertamente, cuando uno se pregunta al final qué nos hace humanos, pues nos hace humanos una colección de cosas. Desde luego, nuestro ADN. Pero por supuesto, nos hace humanos también saber que todo lo que somos no está codificado en nuestro ADN, que tenemos una herencia epigenética, epigenómica, etcétera, que viene, digamos, heredada, y la heredamos de nuestros padres. Y tenemos unas bacterias que adquirimos durante la alimentación, durante la lactancia, y que tenemos un microbioma, etcétera, etcétera. Es decir, que, vaya, que no somos tan únicos y tan... o sea, que somos un conjunto más complejo de lo que parecía. Y esto es el bioma y el metageno. Y yo creo que con esto termino. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Federico, por esta brillantísima exposición que has hecho, que yo creo que nos hemos quedado todos con muchas ganas de haber continuado por lo menos otro tanto, ¿no? Hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, porque decías que el epigenoma, referido a la estructura de la célula viva,
que es algo que no está codificado. Y sin embargo, parece que es la esencia, parece que es el secreto de la propia vida, porque tenemos el material, tenemos el genoma ahí, pero el genoma no pasa nada. Y sin embargo, el epigenoma, que es algo que no se sabe qué es, entonces es como el secreto que codifica, no sé si ya utilizar ese... Es lo que... Sí, es la información posicional, es lo que determina la estructura tridimensional que es una célula. Es una estructura tridimensional. Y esa forma tridimensional y tal no está codificada en el genoma. Es heredada, como he dicho antes, de los progenitores, de las células progenitoras de las que va evolucionando la célula. Y por tanto, o sea, por eso, cuando decía Mente, genera un genoma artificial, lo sintetiza en el laboratorio, A, G, T, C, pegando base a base, hasta medio millón, ya tiene raíces, medio millón de base, es poco, pero es mucho para hacerlo en el laboratorio. Y haces un genoma, y ese genoma lo sueltas ahí en tu ensayo con lípidos, con tal, y no hace nada. Ahora, para que ese genoma funcione, se lo tienes que meter a una bacteria. Y entonces el genoma reprograma la bacteria y esa bacteria ya funciona. Pero tienes que tener la formación epigenética. Pero eso nos lleva entonces al problema del huevo o la gallina, ¿no? Es decir, ¿cómo se generó la primera estructura? ¿Qué fue? ¿Un proceso del azar y de la necesidad? La evolución. O sea, para entender eso hay que irse a la evolución. O sea, al principio, evidentemente, no había células, tampoco había genomas tan complejos. Había redes metabólicas, sistemas de transducción de energía que se iban... Es que es muy complicado entender. Esa es la parte que he puesto en rojo, que no sabemos. O sea, tenemos modelos, hemos trabajado en aproximaciones, pero no tenemos una respuesta clara de qué es lo que pasó. Pero desde luego lo que tenemos es lo que pasó. Y lo que pasó es que toda la vida está basada en dos elementos informativos que se transmiten de padres a hijos. Uno es la genética, la información genómica, y otra es la información estructural o origen. Y eso viene de la evolución, del origen de la evolución. ¿No se puede decir que eso sería lo que ha sido los ONG para dar la masa a distintas partículas atómicas? Cuando se ha descubierto se sabe por qué cada partícula tiene su masa, y parece que ese bosón de energía que da la masa. ¿No sería aquí ese bosón que habría que, o sea, ese elemento que habría que descubrir? No, yo creo que no. O sea, no. Son, por supuesto, que es importantísimo evitarlo. Yo soy físico, no sé mucho de eso, pero yo creo que no es una cuestión de que nos falte algo por descubrir. Al revés, hemos descubierto que es así. O sea, no nos queda por descubrir. O sea, la información es una información estructural que se hereda. Y si no tienes una célula antes, no la heredas. Y no es una cosa que esté en el éter. Es la forma, es lo que dice dónde está cada cosa. Por eso una célula cuando nace se reparten los cromosomas y se divide en dos. Y entonces se reparten pues las proteínas, la ubicación, y luego esto crece generándose desde dentro con el cromosoma que va generando los componentes. Pero la ubicación inicial y el envoltorio viene de la célula madre. Y no es algo etéreo. O sea, es físico, es la formación estructural que es necesaria. Pero esa formación estructural tiene que dar algún elemento. Pues la membrana, los lípidos, al destruir la célula me he fijado cómo queda después de la máxima. Y ahí quedan todos los elementos. Pero falta un elemento que es el que les estructure, que no se sabe cuál es. Si se supiera y se pusieran, esos elementos se volvieran a ordenar y saldrían de la célula viva. Pero no es eso justamente el azar lo que está operando ahí. Es decir, en última instancia, la propia evolución no es azar. El azar es lo que conduce a que si yo rebobino la cinta, seguro que no se produce lo mismo, porque hay muchas cosas en azar. Pero hay otra cosa que es la necesidad. La necesidad es lo que a mí me permite decir, si se rebobina, es muy improbable que estemos nosotros aquí, los humanos. Pero la necesidad, que es las leyes físico-químicas de la materia, me dicen que seguro que habría alguna forma de tipo vida o parecido.
capacidad, otras moléculas, pero de automantenimiento. Ahora hay que definir qué es la vida. Es decir, si nosotros nos vamos a Marte y encontramos ahí algo, ¿cómo decidimos si eso es vida? Esto es un problema que se plantea en la astrobiología clarísimamente. Pero claro, si nosotros vamos a Marte y encontramos seres vivos, no sé, los marcianos estos, hola, hello, pues, ya sabemos si están vivos, ¿vale? Dándonos este caso, vais a Marte y encontráis una roca, y en esa roca, una cosa así que le cubre a la roca, que parece un líquen. Y dices, ¿cómo sé si eso está vivo? ¿Es un líquen o no lo es? ¿Cómo? Sí, Hilario. Bueno, al hilo de esta pregunta, lo has comentado varias veces, la física, la química siguen leyes universales que se cumplen en todos los sitios, que son un ser vivo, con la vida no. Pero claro, es que los que conocemos un poco de biología sabemos que un ser vivo es una cantidad tan enorme de reacciones químicas en las cuales pueden intervenir tantas variables distintas, temperatura, luz, no sé qué, pH, que será muy difícil hacer esa teoría general de los sistemas biológicos. Eso me lo imagino, no sé, muy claramente, muy difícil. Y es lógico que la vida no tenga esas leyes tan universales, porque la cantidad de variables que influyen son enormes. Porque la vida en sí misma, por sí misma, es una cantidad enorme de relaciones biológicas. Sí. Pero si uno cuenta las reacciones que forman, no sé, un polímero, que llevan a una reacción química a dar una determinada compuesta, una a una, estamos hablando de números de Avogadro. Sin embargo, como conocemos las leyes del enlace químico, podemos decir esto, aunque sean muchas, las podemos envolver y las conocemos. El problema es que nosotros no somos capaces de tener un conocimiento de la teoría general de la biología, aunque nos estamos aproximando. Cuando hablo de biología sintética, ya sí hay experimentos que estamos haciendo de simulación, lo hacemos en ordenador con simulación, pero también en el laboratorio, de mezclas de lípidos que forman espontáneamente membranas y reacciones dentro de esas membranas que producen el automantenimiento de los lípidos. Eso ya sería un germen de algo diferenciado del entorno y automantenido. Y eso lo sabemos hacer. Ahora, si le metes un material genético ya la cosa cambia. O sea, no sabemos cómo meterle material genético, pero sí tendríamos el envoltorio. O sea, nos es más fácil hacer la cosa esta epigenética que la conjunción epigenética-genética. Esto es, al menos en este estadio porque la materia se organiza así. O sea, si nosotros cogemos, hay determinados lípidos que forman la membrana, los fosfolípidos, todo eso. Si los ponemos en medio acuoso, forman micelas y forman vesículas, muchas son doble capas, que son, no son exactamente igual a las membranas biológicas, pero muy parecido a las membranas biológicas. Y eso se forma espontáneamente, es física, pura física. ¿Me permite, Nacho, otra pregunta al hilo de esto? Sí. Yo tengo una duda sobre esto que... como millones de dudas. Yo también. Bueno, partimos de unos elementos químicos que son mayoritarios, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etc. Se unen de determinada manera, forman esas biomoléculas que todos conocemos, pues un poco de biología. ¿El material genético podría ser otro tipo de molécula que no sea el ADN? Lo es, el ARN. No, bueno, no sea ni ADN ni ARN, pero al fin y al cabo son primos hermanos. No, otro tipo de molécula que no sí, tiene nada que ver con... También hay muchos trabajos hechos, hay una cosa que se llama PNA, en lugar de DNA, P, y está formado por enlaces peptídicos. En lugar de nucleótidos, son como polipéptidos. Son parecidas a las bases, se complementan igual, idénticos. Y resuelven el problema de... Hay un problema, en toda esta teoría hay un problema que no se sabe de dónde viene la ribosa. La ribosa, o sea, cuando uno sintetiza azúcares en condiciones prebióticas, se sintetizan todos menos la ribosa. Y los ácidos ribonucleicos, ¿de dónde creéis que viene la palabra ribo? ¿Y la de ribosa entonces? ¿Y la ribosa es entre los ácidos? Claro, de la ribosa es la misma, pero que
Pierde uno el de los oxígeno. carbonos tiene un... Pérdida de oxígeno de carbono, sí. Sí, José Luis. ¿Qué día? Yo me pregunto, lo que usted ha puesto es un deseo, una creencia o es ciencia. Voy a tener un poco. Lo primero y lo último, no es creencia. No es creencia. Es como deseo y sentido. Como desde el punto de vista de la entropía, que se dé una cosa de estas, tiene una probabilidad bajísima. No, pero es que la entropía no fija probabilidades. Claro, sí, yo entiendo lo Que se produzca precisamente una cosa como esa. Pues ese es el primer, vamos a ver, entre las cosas que en la presentación es que yo he estado trabajando con figuras. Entonces sé bastante de termodinámica de procesos irreversibles y sé bastante de autorregulación. Entonces, cuando trabajamos en estos modelos, lo primero que hacemos es que sean modelos termodinámicamente plausibles, es decir, que respeten las leyes de la termodinámica, es decir, que no se genere orden espontáneamente porque sí, sino que si se genera orden, es decir, esa base de disipar entropía, de alguna manera. Entonces, para eso necesitas sistemas acoplados, necesitas monedas de energía, necesitas, bueno, hay toda una serie de elementos que tienes que tener. Y todo eso se tuvo que dar en condiciones periódicas para que surgiera la organización biológica que luego, o sea, digamos prebiótica, que luego conduce a las primeras células y a la biología. Y una célula, en definitiva, es una lucha constante contra la natural fuerza de la termodinámica a desorganizarse. Y se organiza ¿cómo? A base de energía, que viene en forma de energía de luz, por ejemplo, las que son las plantas, por ejemplo, que construyen, utilizan la energía de la luz, o energía química, que son la mayoría. La mayoría de las células lo que hacen es comerse cosas y con esa energía química formar las cosas de... Primero forman ATP, o sea, termodinámicamente esto lo tenemos muy controlado, porque hay tres monedas de energía en todos los sistemas biológicos. Todos, universalmente, en todos esos reinos, solo hay tres monedas de energía. Una es la química, el ATP, y las otras dos son potenciales de membrana, gradiente de protones o gradiente de iones de sodio. Eso es un poco técnico para eso, no sé, pero te contesto un poco eso. Y esas, al menos todos los seres tienen dos de ellas. Al menos dos de ellas. Algunos no tienen ATP y tienen GTP. Algunos arcas y estas ideas. GTP. Pero en definitiva es química, una energía química. Hay una palabra mágica aquí, la que depende de todo lo que es la electrónica. O sea, usted sabe que teniendo los gráficos expone de las proteínas que interaccionan con el medio, pero usted no habla de la interacción con el medio de los genes. Cómo en determinados medios ciertos hidrógenos de las moléculas de DNA pueden quedar inertes, extinción, y evidentemente esa es la base de la electrónica. Esa interacción yo no la he visto no soy yo. No, la base de la epigenética no es la interacción del genoma con el medio, sino de la expresión del genoma con el medio. Dicho esto, es verdad que el medio puede afectar al genoma. Por ejemplo, la radiación ultravioleta intensa produce mutaciones en el material genético que puede destruirlo. De hecho, una de las formas de destruir el material genético de una célula es radiarla. Y destruyes el material genético y luego le inyectas el nuevo material genético, lo que se hace. Es una radiación. La radiación ultravioleta intensa afecta, porque eso es tan malo tomar el sol y tal, estas cosas de los espacios del tiempo que producen mutaciones. Y eso sí es una interacción con el medio, directa al material genético. Pero cuando hablo ahora de la epigenómica y de la expresión de lo que es el fenotipo al final es la expresión de genes y cómo son condicionadas
esos genes o esa expresión, la expresión de los genes, es decir, lo que ya es funcional en la célula en función del entorno. Y eso afecta mucho. En función del entorno que uno esté, pues puede reproducirse en un sentido o en otro. Bueno, hay una palabra pedida, Manolo, y si hay alguna otra más, tenemos 5 minutos exclusivamente, y por favor, brevedad. Sí, quería preguntar dos cosas muy breves. Una, ¿es posible? Yo creo que sí, la vida con otra base que no solo el carbono, por ejemplo el silicio, y la segunda pregunta para aprovechar que me toca la palabra, sería por ejemplo el tema de los virus, ¿no? No hablamos demasiado, el virus pues está entre un ser vivo y no un ser vivo.